Quien se casa, casa quiere, que decían nuestros abuelos. Pero dentro de esta aseveración se esconde la ilusión, la ambición de los jóvenes para crear un nuevo hogar, algo que ahora a todas luces se queda en muchas ocasiones en eso, en una simple ilusión, con la vivienda como un oscuro e inalcanzable objeto de deseo, con pisos convertidos en artículo de lujo y con alquileres prohibitivos, generadores de frustraciones individuales y colectivas. Y no solo se encarece el ladrillo, la cesta básica de la compra en nuestro país en 4 años ha pasado de 100 euros a 150. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de $500.000 de euros. Continúa la bajada de la inflación en los alimentos, aunque esto no significa que los precios de los alimentos en general bajen, ¿no? En general siguen subiendo, pero a menor ritmo que el año pasado. Una visión más profunda. Pedro Sánchez quiere convertir la vivienda en uno de los pilares de esta legislatura, pero el pilar es endeble a tenor de la evolución de los precios de las casas, precios siempre al alza y el encarecimiento continuo de los alquileres, y con una ley del alquiler que, más allá del BOE, se ha quedado como la canción, en una casita de papel. Esta semana el presidente del Gobierno se reunía en Moncloa con las patronales y los sindicatos del sector inmobiliario. Más allá de las fotos, pues palabras e intenciones. Y es que las competencias en vivienda y en urbanismo corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos. Así que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, busca por los aledaños algunas actuaciones. En primer lugar, ha dicho que aportará seguridad jurídica mientras defiende su política de zonas tensionadas. Zona tensionada no solo es índice de precios. Zona tensionada es que los ayuntamientos, que las comunidades autónomas o que el Ministerio pueden tomar medidas excepcionales ahí donde existe este problema. La titular de la vivienda se ha acordado de los pequeños propietarios. Dice que se les necesita. Son reacios a sacar la vivienda al alquiler. Algo tendrá que ver las ocupaciones de pisos o las dificultades para desahuciar a los inquilinos morosos. Y ahora ha llegado, insiste en que se les necesita. Además ha anunciado más financiación para los promotores, más agilidad en las licencias de obra y les ha conminado a participar en el negocio de las viviendas de protección oficial, lo que ha provocado la dura respuesta, la dura contestación de sus socios gubernamentales de Sumar, que mantienen su discurso. La vivienda es un derecho y no un negocio. Todo esto mezclado con la supresión de las Golden Visa para comprar casas, una vía para conseguir el permiso de residencia que se había disparado en los 2 últimos años tras el inicio de la guerra de Ucrania. Pero su escaso número de operaciones poco va a influir en el precio del ladrillo. Una visión más lejana. Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España. Saludos cordiales. Buenos días. Bueno, la supresión del visado de oro por adquisición de vivienda, ¿va a tener alguna repercusión en la compra-venta de casas, en el precio? Bueno, yo no lo veo bien. O sea, yo creo que esto no va a afectar a la vivienda, que se va a ver, ni que va a bajar de precio, ni que va a haber más viviendas en venta. El Golden Visa era una manera que tenían inversores, no eran especuladores. Normalmente el que compraba tenía que estar luego revisado, a los 3 años lo revisaban para si seguía manteniendo la inversión. Por tanto, era capital que entraba a España y además estas personas podían tener la posibilidad de montar luego su propio negocio. Y al final eran también puestos de trabajo, podían ser inversiones importantes. Esto no va a afectar nada a la vivienda, como dicen, para que bajen los precios o para que haya menos compra. Aparte que ha habido, me parece que desde que se instaló esto, unas 15.000 personas que se han beneficiado y no todas han sido por compra de viviendas, porque había otros sistemas también. Sí, bueno, estaba el sistema de compra de deuda pública y sigue estando, vamos, o el de compra de acciones, ¿no? Sí, correcto.
Por tanto, bueno, yo no lo veo que esto pueda tener, vamos, algo positivo, ¿no? Sino más bien algo negativo. El año pasado en España se vendieron unas 650.000 viviendas. En el caso a ciudadanos extranjeros fueron casi 90.000. Pero claro, ciudadanos extranjeros que la inmensa mayoría son ciudadanos comunitarios. Estos no necesitan visado para vivir en España, claro. No, pueden comprar igual viviendas. Sin el Golden Visa podrían comprar viviendas perfectamente. Están comprando, prueba de ello es que están comprando los extranjeros. O sea, que pueden seguir comprando viviendas. Y no de estos precios, ¿no? Ni de estas cantidades, sino viviendas más económicas. ¿Cómo es que en España se venden menos casas, o más o menos las mismas, pero el precio sigue al alza? Es decir, no hay manera de frenar la subida de precios, especialmente en las grandes ciudades. Bueno, aunque se ha ralentizado las ventas, ya el año pasado vimos que se habían ralentizado y este año empezamos igual con una ralentización de las ventas, cuesta más vender, pero sin embargo las viviendas no bajan porque no hay exceso de producto, o sea, al revés, cuesta a veces buscar una vivienda que te pueda encajar. O sea, claro, mientras la oferta no supere a la demanda, pues los precios siguen subiendo, aunque de manera razonable. Y luego la obra nueva también ha subido mucho de precio porque los costes se han disparado. Y la segunda mano se equipara un poco a la obra nueva, ¿no? Pero bueno, es lo que más se está vendiendo, ya que obra nueva tampoco se ha hecho. Bueno, o sea que es un tema de oferta. Entonces, ¿cuántas casas necesita España para que se equilibre el precio de la vivienda y la vivienda sea asequible? Bueno, hacen falta, normalmente se hablaba de unas 190.000, creo, o sea, un montón al año, ¿no? Pero el problema es que no hay suelo, no hay mucho suelo que sea fácil para construir. Hay muchos problemas burocráticos para construir, o sea, no se está facilitando para nada lo que es la construcción de viviendas. Entonces yo creo que por ahí es donde tenían que empezar las comunidades. Hay zonas donde se puede construir y sin embargo se eterniza en el poder desarrollar el suelo. No sé, creo que habría que modificarlo un poquito para que se facilite más y luego que la burocracia también, que se tarda mucho en adquirir cualquier tipo de gestión. Sí, por ejemplo, el gobierno se reúne con promotoras y con bancos, pero no solamente el tema de la vivienda depende del gobierno central, aunque es el que más publicita las leyes, sí. Pero también ayuntamientos, comunidades autónomas están ahí. Bueno, lo del suelo que dice usted, ¿no? Se necesita un pacto de Estado que vaya más allá de la administración de las competencias de cada cual. Sí, porque es un problema, vamos. Si no hay suelo o hay facilidad de suelo o está muy caro el suelo, pues lógicamente la vivienda sube de precio y además no se construye lo que habría que construir. Creo que tendrían que ser los ayuntamientos, las comunidades y el gobierno central los que tienen que llegar a acuerdos para que se potencie estos sistemas de construcción. Pero vamos, mientras no haya estos acuerdos, pues la complicación para construir ahí está y se nota en que no hay viviendas. ¿Cuánto supone más o menos en una promoción media el coste del suelo en el precio final de la vivienda, en el precio final de la casa? Depende, ¿no? Pero vamos, si vamos a las zonas céntricas es una barbaridad, ¿no? Puede ser un 30, un 40, un 50, si vas a las zonas céntricas, incluso más. Pero bueno, en nuestra radio, en zonas un poco más razonables, pues baja bastante, ¿no? Puede ser un 20, un 10, es decir, una zona mucho más barata. Pero es una parte importante cuando vamos a zonas que están, pues, que son buenas, que son apetecibles y que son con demanda importante. Claro, el porcentaje que te puede subir el suelo es una barbaridad. Respecto a décadas anteriores, vemos que las cifras de vivienda social en España son ínfimas o muy bajas en comparación con lo que teníamos en el siglo pasado o con lo que existe en el resto de Europa. ¿Y esto por qué? Bueno, yo cuando empecé, hace 45 años que empecé, pues el 90% eran viviendas de VPO, ¿no? Eran viviendas de VPO, tenían ayudas del gobierno por construir las viviendas de VPO y aparte los intereses también tenían ayudas y eran mucho más bajos, aunque en aquella época hablamos del 11%, ¿no? Que eran unos intereses que parecían muy baratos entonces, pero que hoy serían una barbaridad. Entonces, casi todo era. Y también tenían limitaciones de alquiler. Cuando tú compras una vivienda de VPO, limitabas el precio de alquiler, o sea, no era algo razonable, limitabas el precio de alquiler porque habías ahorrado dinero en la compra, no como ahora que te lo quieren limitar, pagues lo que pagues y te cueste lo que te cueste. Entonces era un sistema que funcionaba muy bien, luego fue desapareciendo y al final ahora es rarísimo encontrar ya viviendas de VPO, viviendas de tipo sociales, o sea, hay muy poca, porque no son rentables.
Pero bueno, también depende de las ayudas muchas veces, ¿no? Los sistemas que se utilicen para conseguir este tipo de viviendas. Pero ya digo que en un momento, yo me acuerdo en aquella época que el 80 o 90% o más incluso eran de viviendas de VPO y funcionaba muy bien el sistema. Ahora la vivienda se ha convertido en algo inalcanzable para amplios ámbitos de la población española, pero muchas viviendas, y vemos que llegan a ser un porcentaje muy elevado, se están comprando sin necesidad de hipotecarse, sin financiación externa. ¿Esto por qué es? Yo creo que como el banco da tan poco, es que antes cuando los bancos te daban unos intereses importantes por el dinero, lo podías tener en el banco y al final pues la diferencia que pagabas no era mucho. Pero es que ahora dan tan poco en el dinero del banco que todo el mundo pues lo que quiere es utilizarlo para algo positivo, ¿no? Y dónde mejor que en la compra de una vivienda. Pero es normal, ¿no? Hay dinero, muchas personas tienen dinero guardado y han visto que en el banco al revés cada vez vale menos, entonces prefieren invertirlo en una vivienda y lo pagan con el dinero que tienen ahí guardado. Pero bueno, sí que ha ocurrido mucho que últimamente se está viendo mucha compra con dinero al contado, o sea, esto está siendo normal. Vemos que la gente que no tiene dinero, que no tiene ahorros, que bueno, la gente más humilde se tiene que endeudar de por vida, pero la alternativa a la compra-venta de vivienda es el alquiler. La ley de alquiler, la última ley, ¿va a conseguir rebajar los precios o lo que va a hacer va a ser rebajar la oferta? Nada, va a reducir la oferta. Además, se ha visto en otras capitales europeas e incluso en Nueva York se vio que esto lo que hizo fue quitar del mercado mucha vivienda. Entonces, ¿para qué quiero que bajen los precios si no tengo viviendas? Y luego, ¿quién va a acceder a estas viviendas más baratas? Cuando un propietario en una gran capital como Barcelona, Madrid, le hagan bajar el precio de su vivienda que está en el centro, ¿qué va a hacer? Pues buscar el inquilino mejor que tenga, ¿no? Sin hijos, sin nada, y funcionario que gane mucho dinero y demás. Luego se van a beneficiar quizá las personas que tienen mayor poder adquisitivo, porque el dueño, cuando vaya a elegir, va a elegir lo mejor, o el que le dé más garantías. Luego, tampoco veo quién se va a beneficiar y cómo se van a beneficiar de esto de manera positiva. Pero aparte, lo que van a disminuir la oferta de viviendas. Y bueno, ahora también se estaban pasando muchas a lo que era vacacional, aunque ahora van a cambiar la ley, ¿no? Y van a complicarlo también más. Pero bueno, hay personas que están terminándose los alquileres y les van a poner a la venta, eso está claro. Por tanto, claro, más baratas sí, pero si no hay, si no hay o no hay oferta, prácticamente, pues ¿para qué quiero si no encuentro viviendas baratas? ¿Qué ciudad en Europa ha resuelto de la manera, si alguna lo ha resuelto, claro, de la manera más inteligente, la cuestión de la vivienda? Bueno, yo creo que lo primero es aumentar la oferta. Y la oferta en España se podría haber aumentado. Prueba de ello es que hace tantos años no había tanto problema de alquiler, ¿no? ¿Y qué ocurría? Pues que, aparte que en España somos muy más propensos a comprar que a alquilar, pero bueno, cuando no hay más remedio tienes que alquilar. ¿Cómo hacemos oferta? Pues primero, la mayoría de los alquileres son de pequeños inversionistas, pequeños señores que tienen un piso, como mucho 2 pisos, que lo han comprado para sacar una rentabilidad y están pagándolo están pagando la hipoteca incluso con los alquileres. Si no potenciamos a esta gente de alguna manera, pues lo que estamos logrando es que estas personas, pues con la ley de arrendamientos, por ejemplo, con las complicaciones que hay, con los desahucios, con las subidas de renta, con muchas cosas que está aplicándose con esta ley, pues al final lo que pretenden es decir, oye, no lo voy a poner piso en alquiler. Entonces estamos perdiendo pues muchos clientes, inversionistas, pequeños inversionistas que durante siempre lo han hecho y que ahora pues les da miedo alquilar una vivienda. Te lo encuentras destrozada, se tiran un montón de años sin pagarte. Para echarlos hay que echar estancia, es muy complicado. Entonces, si no hacemos lo que hacen otros países, que es mucho más fácil desalojar a una persona, y no hablemos ya de los ocupas, pero es mucho más fácil. Aquí es que para echar ahora a alguien, se te pone pues con familias vulnerables, te puedes tirar 2 años pagando el propietario todos los gastos, no cobrando rentas. Entonces así es muy difícil que se potencie el alquiler. Pues Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Onda Cero.es. Gracias a vosotros. La mirada económica. El Fondo Monetario Internacional es el oráculo de Delfos contemporáneo de la economía mundial. Asegura que el planeta ha esquivado la recesión. Hasta el apático Reino Unido comienza a crecer. La clave se centra en la inflación. La inflación española, repunta 4 décimas al 3,2% por el regreso del IVA en la luz y el encarecimiento de los carburantes. La inflación alimentaria sigue más alta,
aunque se modera en el 4,3%. Pero llenar una cesta de la bolsa básica, que en 2019 costaba 100 euros, ahora cuesta 150 según los informes de Kantar. La inflación es la llave del abaratamiento del dinero, algo que prepara con cautela para junio la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. En cualquier caso, continuaremos siguiendo un enfoque dependiente de los datos y reunión por reunión para determinar el nivel apropiado y la duración de la restricción. Y no nos comprometeremos previamente a una trayectoria de la tasa particular. Entre medias, se nos cuela la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Su presidenta, Cristina Herrero, advierte al Gobierno de la necesidad de un ajuste en el gasto público. El incumplimiento de la regla de gasto supone que el gasto se sitúa 8 décimas de PIB por encima, en 6 décimas de PIB por encima de lo que debería haber sido. La décima de PIB debe estar en 1.500 millones aproximadamente, pues estaríamos hablando de unos 6.000 millones, no, de unos 9.000 millones. Pues eso, con las cuentas casi en directo, 9.000 millones de euros de ajuste. En el ámbito industrial, lo más destacado es el desembarco del fabricante chino de automóviles Chery en Barcelona, en las antiguas instalaciones de Nissan. Chery será el primer constructor chino de coches que montará automóviles en Europa. Los vientos de Oriente siguen soplando con fuerza y cambiando el mundo del motor con los crecientes temores de los industriales europeos que ven cómo sus competidores chinos, como los gatos por la gatera, se cuelan hasta la cocina. La metamorfosis económica. Es el momento en la mirada económica de Onda Cero.es, de acercarnos a la transformación económica, a la metamorfosis de la economía con Patricia Gijón. Por ejemplo, Repsol desembarca en la producción de biometano. La petrolera adquiere el 40% de Genia Bioenergy y acuerda el desarrollo de 19 plantas de biometano que generará gas renovable aprovechando residuos agrícolas y ganaderos en España y Portugal. El biometano puede llegar a representar casi la mitad del consumo de gas natural de España. Badajoz tendrá uno de los mayores parques solares del mundo. Plenitud, filial de la italiana Eni, arranca las obras del proyecto Renopol, que se convertirá en el mayor complejo solar del mundo. Generará 660 gigavatios hora al año, equivalentes al consumo energético de unos 200.000 hogares. 4 ciudades españolas están entre las más inteligentes y sostenibles del planeta. Bilbao, Madrid, Zaragoza y Barcelona repiten en el Smart City Index como ciudades que priorizan cuestiones como el medio ambiente, la salud o la calidad de vida. Destacan por su transformación urbana, actividades culturales y sus zonas verdes. La inteligencia artificial, más cerca de la humana. OpenAI y Meta ultiman nuevos modelos de inteligencia artificial que serán capaces no solo de hablar, sino de razonar y planificar. Meta lanzará Llama 3 en las próximas semanas. OpenAI ultima ChatGPT 5. Podrá asumir tareas y resolver problemas más complejos y sofisticados. Y fíjese, los columpios de los niños también pueden ser una fuente de energía limpia. El columpio EcoSwing, creado por la startup española Play for Energy, permite crear y almacenar energía mientras te balanceas. Cuenta con 4 enchufes que pueden cargar hasta 4 móviles. En 10 minutos recuperas hasta un 40% de batería del teléfono. Más información sobre la transformación económica que estamos viviendo en OndaCero.es. Una mirada a la empresa. Las empresas son protagonistas de la actividad económica y son casi siempre las que primero olfatean un negocio. Destacan en estos tiempos Puig, el gigante español de la perfumería. Sale a bolsa. El dueño de reconocidas firmas como Carolina Herrera o Tilbury busca ingresar entre 2.500 y 3.000 millones de euros con esta operación. Esta podría ser la mayor salida a bolsa de Europa en este ejercicio, lo que dejará una interesante fragancia en el parqué, porque la valoración de Puig superará los 10.000 millones de euros. Indra, la tecnológica, ha decidido centrarse en los negocios de defensa y espaciales. Considera que es donde más futuro tiene y por eso se ha planteado la venta de su división de pagos, una división valorada en unos 600 millones de euros. Boeing, la producción del constructor estadounidense de aviones, cae a la mitad tras los incidentes que está viviendo, como el último
en el que un 737 perdió parte del fuselaje en pleno vuelo. En el primer trimestre, Boeing ha entregado a sus clientes solo 83 aparatos, la menor cifra en 3 años. Boeing tiene casi 6.300 pedidos pendientes y acumula retrasos por las revisiones de su modelo 737 MAX. Los protagonistas. José María Álvarez Pallete, el presidente de Telefónica, la compañía que cumple ahora 100 años, ha dado la bienvenida a los nuevos accionistas en la Junta General de la empresa. No le queda otra, con la irrupción en el capital de los saudíes de STC y del Estado español a través de las compras de acciones de Telefónica por parte de la SEPI, el brazo ejecutor de Hacienda. Desde que llegó a la presidencia de la operadora, Álvarez Pallete ha recordado que Telefónica ha invertido más de 71.000 millones de euros y la deuda se ha reducido en 22.000 millones. Es todo y, como siempre, antes de la despedida, una recomendación, un libro que intenta explicar la intensa transformación económica que vive el mundo desde el punto de vista de la geopolítica. Se trata de La guerra de las baterías, de Lukács Bednarski, de editorial Errata Naturae. Y así nos despedimos con la batalla de las baterías en todo lo alto. Les recomiendo, por cierto, recargarlas. Un abrazo. La mirada económica, un podcast de Onda Cero.